Bueno, egunon guztioi eta eskerrik asko a los organizadores pues, por la invitación y por darnos la oportunidad pues, de estar aquí, de aprender, que nosotros también pues, desde la universidad pues, es un entorno de aprendizaje en el que muchas veces suelo decir los primeros beneficiados somos los propios profesores. Yo sobre la intervención y sobre ella no trabajamos tanto, trabajamos sobre la parte de la innovación y dentro de la innovación y vinculado con el título quería hacer énfasis en uno de los elementos que aparecían en el título de la ponencia, que era sobre el marco regulatorio. Y dentro del marco regulatorio no me voy a centrar en la parte de la IA, a la que luego otros compañeros sí harán énfasis, pero me quiero centrar en una parte del marco regulatorio que en muchas ocasiones suele pasar desapercibido, al que no se le suele prestar demasiada atención, pero que sí que puede tener una incidencia directa sobre las ventas, en este caso de nuevas tecnologías o en el caso de la digitalización, que sería la demanda pública y cómo el sector público puede actuar como catalizador y como impulsor de la innovación empresarial, centrándome sobre todo en pymes y en startups. Como decía, cuando hablamos de innovación o de digitalización, etcétera, tendemos, al menos en lo que nosotros vemos en la universidad, tendemos a centrarnos en mercados privados, en el que una empresa tiende a centrarse en las necesidades del consumidor o en las necesidades que puede tener pues, otra empresa para establecer esas relaciones, ¿no? Cliente-proveedor o cliente con el usuario final. Y, sin embargo, en muchas ocasiones vemos que esa demanda pública queda un poco aislada. No pensamos en que existen un conjunto de necesidades sociales que generan una demanda, que tienen un valor en el mercado y que también representan una oportunidad de negocio. Yo me quiero centrar en esta segunda parte de la intervención, ¿no? Cómo los mercados públicos pueden representar una oportunidad de negocio, en este caso pues, vinculado con el mundo de la digitalización y de la innovación. Por daros algunas cifras, aquí tenemos los últimos datos de un informe recientemente publicado por la OCDE. La imagen es un poco confusa. Tenemos en la parte vertical un conjunto de los países de la OCDE, con las medias de la OCDE y los países europeos que están incluidos dentro de la OCDE. En la parte izquierda de la gráfica tenemos cuánto representa la compra pública de los estados como un porcentaje del PIB. Y en la parte de la derecha queda representado en porcentaje también cuando representa la compra pública sobre el gasto total que ejecutan las administraciones públicas. En el caso de España, como porcentaje del PIB, la compra pública representa un 11,4%, en los datos del 2023, últimos datos disponibles, representa un 11,4% del PIB. Si analizamos como porcentaje de todo el gasto público que ejecuta el Estado, pues representaría un 23%. Por lo tanto, cuando estamos hablando de esta demanda pública que se ejecuta a través de los contratos con las administraciones públicas o con las autoridades contratantes públicas, pues estamos hablando de un volumen de negocio muy grande, en el que pues, ahora veremos pues, las pymes y las startups generalmente pues, no suele ser un terreno de juego en el que suelen participar, a pesar de que tenemos evidencias de que hay muchas pymes y muchas startups que tienen mucho éxito en este tipo de licitaciones y de desarrollo de nuevos productos que responden a esas necesidades sociales. En el mismo informe se hace referencia también a cuáles son los principales ámbitos, de una manera muy genérica, los principales ámbitos en los que la compra pública representa pues, un factor determinante. Pues en el caso de España os he destacado, principalmente sería en el ámbito de la salud. El 31% de todas las compras públicas que se hacen en España están vinculadas con el sector de la salud. Luego tenemos el ámbito industrial, el ámbito económico, con un 16%, y ya con un 10% tendríamos a educación y la dotación de servicios públicos, pues como podría ser, por ejemplo, la movilidad, el transporte público. Entrando ya un poquito más en el grado o el nivel en el que las empresas, principalmente centrándonos en las pymes y en startups, participan en este tipo de licitaciones y de contratos públicos en ofrecer una respuesta a la demanda pública. Se observa claramente, estos serían datos para el conjunto de la Unión Europea, en el informe no se hace referencia a las realidades de cada uno de los países. La realidad es muy distinta en países que tienen una mayor tradición, pues como los países escandinavos, que llevan haciendo esto pues desde los años 50, años 60, luego pondré una serie de ejemplos sobre ello, con respecto a los países del sur, pues que todavía ahí tenemos más que aprender, ¿no? Pero sí se observa una dicotomía
en el que tenemos prácticamente un 50% de las pymes y startups que sí son conocedoras y que sí que participan, en el caso de las que participan sería ese 42,9%, que sí participan de este tipo de licitaciones públicas, y el otro 50% de las pymes y las startups que no son conocedoras del marco normativo que existe detrás de las directivas de compra pública, de las transposiciones de esas directivas europeas en el marco regulatorio nacional, que en el caso de español está en la Ley de Contratos del Sector Público del año 2017, luego haré una mención específica sobre ello, y de las oportunidades que esto puede generar y dónde puede encontrar esas demandas públicas que están solicitando pues, una serie de contratos para satisfacer esas necesidades sociales. Por lo tanto, existe un amplio margen de mejora todavía porque hay un 50% de empresas que no están jugando, pues no están saliendo a jugar la partida. Cuando vamos a las fuentes de información en las que se pueden encontrar este tipo de licitaciones, es importante hacer una matización. Dentro de la directiva europea y en la Ley de Contratos del Sector Público española se establece que hay un tope de 250.000 euros, por los cuales los contratos que están por debajo de ese importe no hay por qué anunciarlos en el Boletín Oficial de la Unión Europea, por lo tanto la Diputación Foral de Guipúzcoa puede sacar un contrato de 25.000 euros, pero una empresa holandesa no lo va a encontrar en el Boletín Oficial de la Unión Europea, aunque se podría presentar a esa licitación. Todos aquellos contratos que estén por encima de este valor de 250.000 euros necesariamente se tienen que obviamente cuando hablamos de proyectos de innovación, la mayoría de ellos suelen tener un importe superior a esto, todos ellos se tienen que anunciar en el Boletín de la Unión Europea y hay una base de datos, que es el TED, en el que aparece ahí como en la parte B, el Tender Electronics Daily, en el que se pueden consultar todos los contratos públicos que están abiertos en todas las entidades dentro de la Unión Europea, con lo cual yo puedo conocer el Ayuntamiento de Viena qué contratos está solicitando con respecto a la digitalización o en la aplicación de blockchain para la dotación de servicios sociales. Puedo consultar ese contrato y puedo presentarme a esa licitación. Sin embargo, cuando se les pregunta a las pymes si son conocedoras de dónde poder encontrar estos datos, pues lo que observamos es que la mayoría de ellas están familiarizadas con la entidad pública o la autoridad contratante que tiene cerca, pues Diputación Foral de Guipúzcoa, el Ministerio de Ciencia, la FECIT o el CEDETI, pero sin embargo no son conocedoras de estos espacios en los que pueden encontrar otro tipo de contratos que están ubicados en otros espacios geográficos distintos al suyo, ¿no? Y muy poquillas, pues muy poquitas de estas, solo un 28%, son conocedoras de esta plataforma de contratos públicos en la que se pueden consultar no solo el histórico de contratos públicos, sino de aquellos contratos que todavía están abiertos, en el que tienes todos los pliegos y puedes ser conocedor de las características que tiene esa demanda, del tipo de tecnología que se está solicitando, del tipo de servicio que se esté solicitando y cuáles pueden ser los plazos para la solicitud. Y luego, pues bueno, ya veis que tenemos la cola final en la que pues, muchas pymes y startups pues, declaran que todavía hacen esas búsquedas un poco en Google pues, de una manera un poco más artesanal, ¿no? Centrándonos en estos análisis que se han hecho de la participación de pymes y de startups en los contratos públicos, en concreto, las startups son de todo el conjunto de empresas, cuando se analiza por tamaños o por categoría, son las que tienen la participación más baja en este tipo de contratos públicos. Solo un 29% de startups declaran, startups entendidas como empresas que han sido fundadas en los últimos 3 años, tienen una participación en este tipo de licitaciones. Participar, quiero hacer el matiz aquí, participar no implica necesariamente conseguir el contrato, sino que han licitado y han postulado a poder participar de estos contratos. Y además, como podéis ver en la pantalla también, pues declaran que en la contratación pública en muchas ocasiones no la consideran que es necesaria para su negocio, con lo cual, vuelvo a esa imagen que decía, hay un 50% pues que no es conocedor de las oportunidades que esto puede representar, en muchas ocasiones porque desconocen esas necesidades que pueden tener las propias administraciones públicas. Dentro de las licitaciones y dentro del marco regulatorio, en las directivas europeas, cuando se van a evaluar los contratos públicos o las licitaciones públicas, se establecen una serie de criterios, cada uno de ellos que tiene un peso específico, ¿no? Pues la innovación, el desarrollo tecnológico, el precio obviamente puede ser uno de ellos, pero la sostenibilidad, la circularidad, se establecen una serie de criterios y, sin embargo, cuando se les pregunta a las pymes y a las startups, se piensa que la licitación, o tenemos introducido en nuestro ideario público, que la
licitación que va a ganar el contrato es la licitación más barata, la que tiene un precio inferior. Y esto puede ser cierto en la compra de materiales que ya existen, como suelo decir yo, pues si voy a comprar papel o voy a comprar bolígrafo o una impresora, pues a lo mejor sí me interesa competir en precio, pero cuando nos centramos en ámbitos vinculados con la digitalización o con la innovación, ya el criterio precio, en análisis que hemos hecho, en estudios que hemos hecho, vemos que el criterio precio no suele tener una ponderación elevada, en muchas ocasiones suele estar por debajo del 5%. Por lo tanto, estas pymes, estas startups que sí tienen una componente innovadora, sí tienen un terreno muy fértil en el que poder pues competir y poder ofrecer sus tecnologías y sus servicios, en este caso al cliente público. Como decía antes, el conocimiento sobre el TED, el Tender Electronics Daily, esa plataforma de contratos públicos europeos, pues es relativamente baja. Y, sin embargo, las pymes y las startups, cuando se hace el análisis por grupos o por tamaños de empresa, son el conjunto de empresas que mayor éxito tienen, aquí sí, en presentar a la licitación y en conseguir el contrato público. En este caso, pues un 91% de las pymes y startups que declaran haber participado en este tipo, haber postulado a este tipo de contratos, han conseguido los contratos. Por lo tanto, sí se muestra como un instrumento eficaz a la hora de generar innovaciones, ahora vemos unos ejemplos, pero también se muestra un instrumento en el que la rentabilidad es muy elevada porque la probabilidad que tienes de conseguir un contrato cuando tienes una componente innovadora y tecnológica avanzada en la empresa, pues es relativamente alta. El por qué me parecía que esta parte de la compra pública podía ser especialmente interesante en el momento actual, y volviendo al título de las ponencias del día de hoy, centrándonos en el marco regulatorio, ahora, en este momento, en el año 2024, la Comisión Europea abrió un proceso de reflexión acerca de la directiva comunitaria, que data de 2014, para poder replantear y poder agilizar y poder incentivar todavía más que startups y pymes puedan participar en estos contratos públicos. Todavía la nueva directiva no se ha planteado, dicen que para el año 26 estará planteada la nueva directiva de contratos públicos europeo, que luego habrá que transponer a cada uno de los marcos normativos nacionales, con lo cual tendremos probablemente en el 27 una nueva ley de contratos del sector público en España. Pero probablemente a muchos de vosotros os suene que en septiembre del 24 del año pasado se publicó este informe, el informe Draghi, en el que se hacía un análisis del diagnóstico de la competitividad europea, de las áreas en las que Europa pues, pierde competitividad frente a Estados Unidos, Corea y Japón y China principalmente. Y una de las áreas en las que se centra el informe como uno de los elementos en los cuales se puede apoyar y puede anclar la Comisión el desarrollo de la competitividad europea es precisamente el ámbito de la compra pública. Y os he destacado aquellos elementos que me parecían más interesantes de la intervención. En el informe, como veis, y empiezo por la parte final, también se hace énfasis en la parte del precio, en el criterio precio, que todavía las autoridades contratantes existe pues, una institucionalización, existe un vicio de querer darle una mayor certeza al precio de compra que va a tener esa tecnología o ese producto. Pero me parece mucho más interesante el impulso que se le quiere dar, en este caso a la compra pública, como impulsora de la innovación. En estudios que ha hecho la Comisión Europea dicen que en el momento actual, en 2024, el 10% de los contratos que se publican en el Tender Electronics Daily a escala europea tienen una componente innovadora, y en el siguiente ciclo, hasta 2030, quieren duplicar ese porcentaje, llegando al 20% de los contratos. Por lo tanto, esta oportunidad de negocio que representa para pymes y startups el hecho de postular a contratos públicos, pues en los próximos 5 o 6 años, en un principio debería haber un mayor volumen de licitaciones públicas en las que se va a demandar de manera explícita el desarrollo de nuevas tecnologías. Por daros algunos ejemplos, que probablemente algunos de ellos os suenen y otros os resulten menos familiares, uno de los países que empezó inicialmente en los años 50, años 60, como decía antes, con el instrumento de compra pública. La compra pública siempre ha existido, obviamente, pero la compra pública orientada al desarrollo de innovaciones y de necesidades sociales fue Suecia. Y todos conocemos los frigoríficos Electrolux y las lavadoras Electrolux. Bueno, pues Electrolux, en el momento en el que despunta, Electrolux era una pyme hasta el año 64, y consigue un contrato con lo que sería el Ministerio de Energía, el Departamento de Energía del gobierno sueco, y el gobierno sueco se planteaba que querían reducir las emisiones de los frigoríficos, en este caso. Entonces sacó una licitación pública para todos los hospitales públicos y todos los comedores públicos de pues, universidades, edificios públicos, agencias, etcétera, en los que querían reducir las emisiones, en este caso el consumo energético de los frigoríficos, en un 35%.
Claro, nadie tenía esa tecnología, bueno, Electrolux consiguió el contrato, claro, con ese contrato consiguió garantizar la venta automática de ese producto nuevo que había desarrollado, ¿no? Aquellos que estáis en proyectos de innovación sabéis que en muchas ocasiones la dificultad no está en el desarrollo del producto, sino está en a quién vendo ese producto innovador, porque todavía en muchas ocasiones pues no existe una demanda privada de ese producto porque voy muy por delante de las necesidades de otro conjunto de empresas, ¿no? Por el hecho de tener un producto con una garantía de compra de millones de unidades por la administración pública, pues garantiza que los precios que van a llegar al consumidor final pues a corto plazo van a ser mejores. Y tenemos otros ejemplos también de empresas suecas que fueron las primeras en garantizar el suministro a gran escala pues de las bombillas de bajo consumo, ¿no? que todos hoy en día tenemos. Esas bombillas LED pues bueno, también son fruto de un contrato de compra pública. Ahora, ya casos menos conocidos, pero igualmente impactantes, porque son necesidades en las que todos podemos reconocer, pues es el de una startup holandesa que podemos tener generada a través de un científico de la Universidad de Twente, un físico teórico, que analizaba vibraciones. Entonces, lo que consiguieron patentar era esta parte que veis en la imagen de la izquierda, ese canelón que va anexo a la carretera, y este canelón lo que hace es absorber las vibraciones que genera el paso del vehículo, pues de un coche, de un camión, cuando pasa por la carretera, con lo cual esas vibraciones hacen que el asfalto, es lo que le llaman, es como un asfalto silencioso. No se escucha el ruido típico de los camiones cuando van pasando por una carretera. Esa fricción genera una vibración que a su vez genera un ruido. Bueno, pues en este caso, pues la imagen, imaginaros, no tenemos una vivienda al lado, pero imaginaros que tenemos un bloque de viviendas, pues de cara a la seguridad, o a la contaminación acústica que puede tener pues los vecinos o vecinas que puedan estar al lado de la carretera, pues el hecho de que el asfalto absorbe esas vibraciones y no haya un ruido, pues hay un nivel de ruido inferior a 2 decibelios, pues puede mejorar las condiciones de vida de muchas personas, ¿no? Claro, en este caso podemos pensar, pues en este caso la red de infraestructuras holandesa, pues la cantidad de millones de kilómetros que representa la compra pública, el hecho de poder vender este producto, esta tecnología a una entidad pública, ¿no? en términos de volumen de negocio. Otro ejemplo que probablemente no conozcamos, pero que resulta paradójico, y ya me voy acercando un poco más al ámbito de la digitalización y del uso de la IA, es el siguiente que encontramos hace un par de años en el caso del gobierno noruego. Noruega, pues todos lo conocemos por el salmón, todos consumimos el salmón noruego, pero con el salmón también pueden ocurrir procesos de contaminación, que determinados lotes puedan estar contaminados, entonces querían garantizar que esa trazabilidad de los productos pues, pudiera ser prácticamente inmediata, y en el caso de que haya un lote que esté identificado como defectuoso, que automáticamente se pueda eliminar del mercado. Entonces, esta licitación pública la gana un departamento universitario también, en este caso de una serie de biólogos marinos, y los biólogos marinos lo que identificaban era que el salmón, el iris de los salmones es único, igual que nosotros tenemos una huella dactilar que es única a nosotros, a los humanos, pues bueno, el iris de los salmones es único, cada salmón tiene un iris distinto. Entonces lo que desarrollan era una tecnología, en el momento que capturan el salmón, escanean el iris de todos los salmones y a cada uno de esos iris le asignan un DNI automáticamente, con lo cual cuando están capturando el salmón y capturan pues 100.000 unidades de salmones, esos 100.000 unidades en el momento que llegan al barco se escanean, se les asigna un DNI y como ese iris es único, puedo garantizar la trazabilidad de ese producto en todo momento, con lo cual ese DNI, el producto que nos llega al supermercado, tiene a su vez asociado un DNI que al consumidor también pues, le puede decir, pues ha sido capturado por la flota tal, el día tal, a través del barco tal y se vendió en el mercado tal, con lo cual la garantía que le da al consumidor también pues, es prácticamente inmediata. ¿Voy bien de tiempo, Isabel? Sí, si no me interrumpís, que me he ido aquí un poco. Aquí. Me quería centrar en este dato porque, bueno, viendo un poco el contenido en este proyecto también, porque viendo un poco el contenido de las ponencias que va a haber en el día de hoy, me parecía que esta parte de la digitalización, luego alguien nos va a hablar de los gemelos digitales, pero el primer ejemplo de gemelo digital que yo vi fue en este caso, en un contrato también en los Países Bajos. Como conocéis, pues igual que en Noruega con el salmón, en los Países Bajos pues tienen un problema del nivel de agua, ¿no? Del control del nivel de agua por la ubicación que tienen. Y para ellos un elemento estratégico en su país para garantizar la seguridad de sus países son los diques. Tienen que garantizar que los diques de contención funcionen,
pero los diques de contención también pues, se hacen mayores y pueden tener roturas y fisuras, ¿no? Con lo cual lo que querían era detectar, generar una serie de tecnologías que permitan identificar con antelación cuándo un dique puede sufrir una rotura, porque claro, cuando el dique se rompe, pues la catástrofe puede ser muy grande, ¿no? Entonces lo que generaron fue una tecnología en la que detectaban con una serie de cámaras cuál era el estado del cemento que está en esos diques y son capaces de predecir en qué momentos ese mantenimiento preventivo pues, puede resultar más necesario, puede resultar más urgente antes de que ocurra la rotura del dique, ¿no? Entonces, para ello diseñaron un conjunto de... instalaron un conjunto de cámaras en una serie de diques y generaron un conjunto de gemelos digitales para poder simular bajo qué condiciones de temperatura, de humedad, de viento, etcétera, cómo se podría comportar cada uno de estos diques y a partir de ahí pues, poder implementar las medidas de mantenimiento necesarias. Otro ejemplo, voy a ir un poco más rápido para, yo creo que vais viendo un poco la idea o el potencial que puede tener el instrumento, en este caso la compra pública. Otro ejemplo mucho más reciente del año pasado en Australia también, vinculado con la sostenibilidad y la reducción de energía, en este caso para el alumbrado público. Pues en Australia cuando vas cruzando, nunca he estado, pero cuando vas cruzando el desierto pues parece que las rectas son muy largas y ahí requiere, pues puede haber muchos accidentes debido a la necesidad de tener que iluminar pues tantos kilómetros de vía. Con lo cual, en este caso también, pues la agencia encargada del tráfico terrestre, la agencia encargada del mantenimiento y gestión de las carreteras, pues planteaba esta licitación en la que quería plantear una alternativa distinta al hecho de tener un alumbrado público. En vez de tener farolas a lo largo de millones de kilómetros, ¿por qué no generar un sistema distinto? Y la licitación que ganó pues, fue esta de aquí, en la que veis que es como un gel que va ubicado en el raíl, en la vía donde te separa pues, para el carril bici, etcétera. Es un gel que emite que durante el día absorbe energía y esa energía se transforma en luz durante la noche, con lo cual en vez de tener una farola, pues automáticamente por la noche tú puedes ver la forma que tiene la carretera y esa energía se va manteniendo durante todo el ciclo. De cara al mantenimiento también es muy sencillo porque sería casi pues como quitar una pegatina, ¿no? de estos raíles que vayan o bien en el medio, en la separación de las dos vías, de las dos carreteras o en la parte de los laterales. Otro ejemplo puede estar vinculado con el tratamiento, en este caso encontrábamos este caso en Noruega, en el que en pacientes que han tenido un accidente y que requieren de una intervención quirúrgica inmediata, en muchas ocasiones el traslado del paciente del punto en el que ha tenido el accidente hasta el hospital pues puede ser crucial para salvar la vida y cuando llegan al hospital pues ya es demasiado tarde, ¿no? Con lo cual los médicos planteaban la posibilidad de poder intervenir y poder empezar con la intervención quirúrgica durante el traslado. Con lo cual en este caso, claro, el trasladar a un cirujano o a una cirujana en una ambulancia al punto en el que ha ocurrido un accidente, pues puede ser demasiado complicado porque necesitas tener a esa persona en ese momento disponible para entrar en la ambulancia. Con lo que hacían era que los médicos del SAMUR o los médicos que van en las personas que van en las ambulancias estén equipados con este tipo de cámaras. Una cámara es un tipo de cámaras pues un poco avanzadas en la que le van diagnosticando cuál es la dolencia o el problema que puede tener ese paciente y el propio enfermero o enfermera que va acompañando al paciente en la ambulancia puede ir preparando al paciente para que cuando llegue al hospital automáticamente pueda entrar en quirófano y todo el preoperatorio, vamos a decir, yo no soy médico, por lo tanto me perdonáis, sea algún médico que sepa el lenguaje, toda esa parte de preoperatorio se puede hacer en la misma ambulancia, con lo cual se gana bastante tiempo, de manera que cuando el paciente o la paciente llega al hospital, automáticamente puede pasar a ser intervenido, porque todo ese diagnóstico previo ya se ha realizado durante la propia ambulancia. Y en este caso esa cámara lo que permite es que los cirujanos que van a operar al paciente, en este caso al paciente que está en la imagen, ya conozcan exactamente dónde tienen que intervenir, vayan preparando todos los materiales, puedan preparar la sala y de esa manera pues ganan en eficiencia. Otro ejemplo que podemos tener también es en la recuperación de aceites usados, esos contenedores que tenemos en los barrios en muchas ocasiones en las que depositamos pues, los restos del aceite de casa y cómo han conseguido, en este caso en la ciudad de Lille, a través de un contrato público también, la generación de biodiesel para la movilidad de las flotas, en este caso de los vehículos de la propia administración pública. Voy pasando ya un poco más rápido para
para poder ir agilizando, pero bueno, tenemos múltiples ejemplos, desde la optimización a través de gemelos digitales también de las, cuando llegamos al aeropuerto, no sé cómo se llaman, de los vehículos que llevan las maletas desde el avión hasta la terminal cuando vamos a recoger, pues bueno, en este caso, en muchas ocasiones, pues, y estamos viendo, ¿no?, que cada vez de manera creciente pues, existen más huelgas, existen más problemas a la hora de optimizar ese traslado de las maletas desde los vuelos hasta la terminal. Bueno, pues en este caso, en una licitación en Finlandia, pues habían generado unos gemelos digitales también, por lo cual esos vehículos que hacen el traslado de las maletas, en este caso ya no tenían que ser tripulados por una persona, por un técnico, sino que son unos sistemas no tripulados, lo que se dice, unos vehículos no tripulados que automáticamente detectan, se les puede programar cuándo va a llegar un determinado avión, cuál es el punto de recogida y cuál es el punto de entrega de esas maletas, con lo cual también ganamos en eficiencia. Es algo muy parecido al de la imagen que podéis ver en la parte superior izquierda, que esto está, la misma empresa ganó también la licitación en los parques, en los resorts de esquí que existen en Laponia. Obviamente vive muy poca gente, porque la densidad de población es pequeña, pero sí desde un punto de vista turístico sí que están apostando en las zonas escasamente habitadas de toda la parte norte de todos los países escandinavos, sí que están apostando por el impulso del turismo, en este caso a través del esquí, pero para ellos resulta muy caro el poder generar una línea de autobús que lleve a los turistas desde el hotel hasta la pista de esquí, porque durante la mayor parte del día no hace falta ese servicio y solo se producen determinados picos de demanda, ¿no? Con lo cual lo que han generado son esos minibuses que tampoco están tripulados. Ahí también el marco normativo y el marco regulatorio tiene su relevancia para poder permitir que este tipo de dispositivos se puedan mover libremente. Y al final estos dispositivos lo que tú haces es mandas un SMS en el que dices, pues quiero que me recoja en el hotel X en la calle X y quiero que me lleve al punto Y, con lo cual recoge todas las solicitudes de demandas de todas las personas que requieren la movilidad y optimiza cuáles son la cantidad de vehículos que al día siguiente, pues a las 7, a las 8 o a las 10 de la mañana son necesarios para poder garantizar esa movilidad de esas personas. Durante el resto del día no están operativos, con lo cual reducen emisiones, ganas en eficiencia y en el momento de la vuelta, pues lo mismo. Yo quiero que me recoja a las 3 de la tarde o a las 5 de la tarde. Mando el mensaje y el autobús vuelve a recogerme. Y tenemos otros muchos ejemplos de cara a garantizar también la seguridad, en este caso en las flotas marinas, poder detectar en el transporte o bien de materias primas o bien de petróleo, la cantidad de petróleo que hay dentro de un determinado barco a través de drones y de herramientas de aplicación de inteligencia artificial también a la detección del movimiento de líquidos y de las densidades de líquidos, o para garantizar, por ejemplo, la reducción de los accidentes en momentos en los que tenemos nieblas, ¿no? Esta es una licitación que está en León y es uno de los puertos en los que pues siempre hay niebla. Y es el punto kilométrico español en el que más accidentes ocurren. Pues en este caso, a través del CEDETI también se hizo un contrato de compra pública para poder, a través de la luz que está en el túnel y en la vía de acceso a ese túnel, poder garantizar que las condiciones de visibilidad sean buenas independientemente de la cantidad de niebla que pueda haber. Tenemos miles de ejemplos en cartera o ejemplos que hemos estudiado. Ya mirando más hacia casa, quería detenerme en este contrato del ente vasco de energía, igual os suena, con la generación de energía ondimotriz a través de las olas, cómo poder capturar la energía de las olas pues, para poder generar energía eléctrica. Un proyecto muy interesante del EVE en el que también pues, están bastantes pymes y bastantes startups implicadas, igual alguna de ellas están aquí en la sala. Por lo tanto, a nivel de Euskadi también se está impulsando este instrumento de manera creciente. Y para aquellos que estáis en el ámbito de la digitalización, que entiendo que sois la mayoría, recientemente se ha empezado desde hace 2 años, 3 años, se ha empezado a hablar de herramientas de GovTech, que igual no suena demasiado. El GovTech es la aplicación de los mecanismos de compra pública, pero en este caso para garantizar o para optimizar la digitalización de las propias administraciones públicas. Antes con Isabel veíamos, por ejemplo, uno de los problemas que nosotros tenemos en la universidad radica en que en España el marco regulatorio nos impide, por ejemplo, poder firmar las actas de los estudiantes a través de la firma digital. El Ministerio de Educación no admite que podamos firmar las actas de nuestros estudiantes a través de la firma digital, pero sin embargo sí nos incentiva a que presentemos los proyectos de investigación con firma digital. Por lo tanto, pues habrá que cambiar el marco regulatorio, pero imaginaros pues, la cantidad de
material que estamos generando de manera anual con todas las actas de todas las asignaturas de todos los estudiantes de todas las universidades públicas y privadas en España, ¿no? Por lo tanto, se están impulsando este tipo de proyectos vinculados con la gobernanza del dato, lo comentaba antes con una compañera, con la gobernanza del dato y con la digitalización de la propia administración pública. Y en el caso de Vizcaya, este GovTech se está gestionando a través del programa BINT, que igual os suena. Si no os suena, os invito a que lo podáis consultar, porque muchas licitaciones públicas se están llevando a cabo a través de este programa. Simplemente os pongo aquí algunos ejemplos de contratos que están ahora mismo cerrados. Consultaba esto ayer, ahora mismo no había ningún contrato, ninguna licitación abierta en Vizcaya en el caso del GovTech, pero bueno, pues podéis ver el tipo de proyectos que se están planteando. Hay una gran cantidad de proyectos, había 40 o 50 convocatorias que se habían cerrado ya en el último año, pero bueno, podemos ir desde la parte de agricultura y la mejora de la eficiencia, en este caso de la movilidad del ganado, hasta la mejora de los datos que van acumulando el transporte público, en este caso a través de Bizkaibus. Por lo tanto, yo creo que esta puede ser una área de creciente importancia en la administración pública vasca y del que las pymes o startups que estáis en este mundo de la digitalización y la aplicación de ella, pues os podéis beneficiar directamente. Algo muy reciente también está haciendo el Gobierno de Navarra. El Gobierno de Navarra empezó el año pasado también con un programa equivalente a lo que sería el BINT de Vizcaya, en este caso es el Twin, y plantean 8 retos. Si pincháis, vais a la página web del Gobierno de Navarra, veis que hay 8 retos, que son los que tenéis en pantalla, y dentro de cada uno de estos retos podéis encontrar licitaciones específicas que sí que están abiertas en el día de hoy y en el que están solicitando el desarrollo y la aplicación de estas tecnologías, pues para poder cubrir necesidades, por como ejemplo, pues, vinculadas con el mantenimiento del espacio urbano, que si estáis viendo un poco las noticias, pues el problema que tienen en Vitoria también en este sentido ahora mismo debido a las huelgas. Por lo tanto, área, yo creo, analizando y volviendo un poco más a lo que decía antes del informe de Draghi de septiembre del año pasado, un área en el que cada vez nos vamos a encontrar más con este tipo de necesidades y de demandas públicas. Así que bueno, lo dejo aquí por el momento. Si tenéis cualquier duda o cualquier comentario, pues a vuestra disposición, y si no, pues luego seguimos en el café. Eskerrik asko. Muchas gracias, Jon Miquel.